balance de este fin de semana. Escuchemos a la autoridad regional. Lamentablemente tuvimos que retroceder y otras 3 que iniciaron la fase 1 de la cuarentena y que se suman a las otras 3 que ya se encontraban en cuarentena. Hay que recordar que este fin de semana las 17 comunas que se encontraban en cuarentena, ya que la fase 2 implica que los fines de semana también entran en cuarentena de lunes a viernes y existe desplazamiento normal dentro de la comuna. En ese sentido, quiero señalar que el balance de los primeros días del sábado y domingo fueron positivos. El día sábado en la mañana estuve recorriendo en la provincia de Malleco, ¿no es cierto?, distintos puntos de control y pude constatar en terreno que las personas se movilizaban, no digo todos con sus permisos respectivos, pero quienes no lo llevaban eran devueltos a su lugar de origen hasta que lograban, ¿no es cierto?, los permisos respectivos. Esto se repitió en la totalidad de las comunas que estaban en cuarentena. Por lo tanto, quiero destacar también así el comportamiento de la mayoría ciudadana. Digo mayoría porque de igual forma, 129 personas fueron detenidas por incumplir las medidas sanitarias de cuarentena. Se hizo un importante esfuerzo por parte de la Jefatura de la Defensa y de las Fuerzas Armadas para fiscalizar. Solo este sábado y domingo se controlaron más de 7.500 personas. Ante esto quiero insistir que no es posible que exista un funcionario policial o un funcionario militar, ¿no es cierto?, al lado de cada ciudadano controlando. Por lo tanto, vuelvo a insistir en lo que hemos venido repitiendo, siendo majadero, apelar a la conciencia de cada uno de nosotros para ser responsable con nuestra propia vida y la vida de nuestros familiares. Por lo mismo, quiero reiterar el llamado al autocuidado. Las cifras siguen aumentando y lo hemos visto con mucho dolor porque eso nos ha hecho retroceder en los pasos que habíamos avanzado. Y lamentablemente siguen falleciendo personas en nuestra región, lo cual seguimos insistiendo que es nuestra principal preocupación la vida y la salud de las personas. Finalmente, quiero recordar que este fin de semana habrá cordón sanitario desde las 18 horas de este viernes en las comunas de Temuco y Padre Las Casas hasta el día lunes 12 hasta las 23 horas. Y lo importante es que estos 3 días las comunas que están en fase 2 pasarán a cuarentena. Así que voy a dejar a la Seremi de Salud para que entregue las cifras que tenemos, digamos, actualizadas al día de hoy. ¿Entendés que las preguntas se las hacemos después? Al tiro. Preguntarle también sobre un tema del fin de semana lamentable, la muerte de trabajador agrícola en la comuna de Coyipulli. ¿Tienen mayores antecedentes respecto a qué tipo de armamento fue utilizado? Y también tratar de generar el... Sí, efectivamente tenemos que lamentar, ¿no es cierto?, la muerte de don Pedro Cabrera, un trabajador agrícola que está dedicado, ¿no es cierto?, ahí en el fondo La Selva, y donde cuando regresaba a su hogar alrededor de las 16:30 del día sábado, fueron emboscados por un grupo de 8 encapuchados donde quemaron un minibús que transportaba personal, pero además también él se movilizaba en su camioneta personal particular hacia su domicilio que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia y fue atacado vilmente con armas de grueso calibre. Se estima que fue un fusil, ¿no es cierto?, le dio en el rostro, no se supo bien si había sido en el ojo o en el pómulo, pero sufrió la pérdida del ojo y eso le causó la muerte. Intendente, usted llamó precisamente a quienes tuvieran antecedentes a entregarlo. ¿Cuál es el avance de la investigación hasta ahora? ¿Se sabe algo de los sectores? ¿A qué grupo pertenecen al menos? Hubo panfleto también, una pregunta que en un primer minuto se había desestimado, que no existían, pero al parecer sí, finalmente hubo algún tipo de escrito en el lugar. Bueno, la verdad de las cosas es que desde el primer minuto yo fui informado por el dueño del predio y tomé en contacto con Carabineros, hicieron todas las coordinaciones. También había en el lugar una facción de Carabineros de medida de protección, quienes cuando sucedió esto concurrieron al lugar, pero esa medida de protección
no estaba en el lugar mismo que sucedieron los hechos, estaba aproximadamente 3 kilómetros, lo que le dio el tiempo, ¿no es cierto?, a estos desalmados a poder arrancar. Así que se están haciendo las averiguaciones, se está solicitando información a los testigos, a la gente del sector, pero además también yo vuelvo a reiterar, yo hice un llamado el día sábado desde el hospital de Angol, ¿no es cierto?, que pudieran denunciar estos hechos para poder lograr la detención de esta gente que no nos permite vivir en paz. Y se han cometido hechos delictuales, donde la violencia ha sido demasiada y hemos tenido que lamentar la muerte ya en este último mes, aquí en la zona de Malleco de Pedro Cabrera y también en la zona de Arauco de un joven de 21 años. Intendente, ¿por qué no ninguna autoridad nacional está presente? Se lo pregunto porque la familia ayer también solicitó al presidente que ponga mano dura, pero no hemos visto autoridades nacionales ni así con la muerte de otras personas. A ver, yo quiero comentarles de que el día sábado estuve todo el proceso de la traída de don Pedro, ¿no es cierto?, al hospital de Coyipulli, al hospital de Angol, y estuve con la familia, yo conversé con la señora antes que falleciera, y le estábamos con toda la disposición. El ministro del Interior estuvo preocupado, estuve hablando con él, estuve con el subsecretario, posteriormente la ministra Rubilar habló con la señora después de que falleció y hoy día están todos disponibles. El ministro del Interior en el día de hoy en la mañana me manifestó que él tenía agendado el viaje para el funeral, pero lamentablemente por una citación a la Cámara de Diputados no va a poder concurrir y concurriré yo en representación de él. Perdón, es que... ¿Existe una suerte de crítica con la policía por esta situación? Este es un grupo paramilitar que está operando en la zona y que cobra una víctima de esta manera. ¿Qué pasa con la policía y la inteligencia? Bueno, aquí siempre se ha hablado de inteligencia y la verdad de las cosas es que en eso ha fallado la inteligencia y por lo tanto se han permitido estos hechos. Se está haciendo un seguimiento, hay avanzado y tal como yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, las investigaciones no se comentan porque frustran esa investigación. Yo sé que hay antecedentes, pero ustedes saben que para llegar a los tribunales hay que tener pruebas contundentes porque no queremos de que las detenciones que se produzcan en algún minuto se declaren ilegales. Y ahí yo hago un llamado a la conciencia y también a los medios de prensa, porque hoy día tenemos una situación de un carabinero en prisión preventiva en Santiago por un lamentable accidente y acá no hemos visto a nadie, ningún parlamentario de esos que han criticado eso, hacer una crítica por el asesinato del cual fue víctima, ¿no es cierto?, don Pedro Cabrera. ¿Tienen identificado el grupo entonces internet? Usted dice que no puede comentar más allá, pero al menos decir si tienen identificado de dónde vendría este ataque, ¿no? El grupo... Hay algunos antecedentes que falta por confirmar. Intendente, pero... ¿Sería un grupo paralelo? ¿Sería un grupo que está en la zona? ¿Qué antecedentes tienen ustedes? Porque se pueden culpar a... Vuelvo a repetir, si yo hago mención a los antecedentes que hay, indudablemente que quienes se sientan afectados van a tomar algún tipo de acción. Lo que sí sé de que hay antecedentes que se le han entregado a la policía y espero de que esos antecedentes puedan lograr el resultado que esperamos. Intendente, pero estamos hablando de grupos distintos porque en algún momento se hablaba siempre de la Aracam, de los descolgados de la Aracam. Hoy día parece que son grupos distintos, si usted si lo pudiera confirmar, con más violencia, ustedes también, y todos lo sabemos, ¿cierto? Hay 2 personas muertas, se disparan las personas, antes era el ataque a los vehículos, ¿no? Sí, efectivamente, hoy día ya no es contra las forestales, porque lo que hoy día hemos visto no es una acción contra trabajadores forestales, aquí son trabajadores agrícolas. O sea, no hay esa reivindicación de terreno, digamos, por las forestales, fuera de las forestales. Hoy día hay una situación con un trabajador agrícola que es lamentable y que condenamos enérgicamente. ¿Este predio tenía protección policial? Bueno, lo acabo de mencionar, de que había una facción, ¿no es cierto?, y las razones y los tiempos que demoraron en llegar ya habían permitido de que los delincuentes huyeran. Sí, se le habría negado, según señalan agricultores, la ayuda correspondiente a través de un helicóptero. No, eso digo categóricamente que es absolutamente falso.
siempre estuvo el helicóptero disponible y por razones médicas, por instrucciones de los profesionales que estaban atendiendo, dijeron que no era posible la evacuación aérea por las condiciones que se encontraba el paciente. Intendente, ¿qué pasa con la querella? Ya vemos que son varias en el último tiempo y alguna de ellas ha llegado a algún resultado concreto. Bueno, hay instrucciones a los equipos jurídicos para hacer seguimiento a las querellas, porque acabo de tener una reunión también donde pedí un informe, porque la verdad de las cosas es que se han presentado querellas que están avanzando y que espero que den resultados. En este minuto la querella fue presentada por homicidio y por lanzamiento y ataque incendiario en carácter de terrorista. Intendente, ¿qué le parece a usted lo que mismo que señala que el día ya no tiene que ver con reivindicaciones, sino que se tratarían de grupos armados que están atacando a la gente, ya no sin ningún tema ideológico detrás, porque se pide libertad a los presos políticos mapuches, tampoco se están pidiendo territorios, tampoco están disponibles a trabajar, ¿qué quieren? ¿Un gobierno paralelo? ¿Qué le parece a usted? Bueno, ustedes han escuchado las reivindicaciones, cada organización tiene una reivindicación distinta, ¿no es cierto? Reitero, aquí cuando se habla de presos políticos mapuches ya hemos dejado bien en claro que no existen presos políticos mapuches, son todos personas que están privadas de libertad por razones, digamos, judiciales que no tienen que ver con eso. ¿Pero qué le parece a usted esto que ni siquiera tengan una ideología detrás o alguna dirección clara donde se pueda sentar a negociar? Se está trabajando, se está haciendo un seguimiento para conversar con algunas comunidades, ojalá con todas, y poder saber definitivamente qué es lo que se pretende. Pero el gobierno está abierto al diálogo y estamos disponibles para cualquier situación de buscar la paz en la Araucanía. Muchas gracias. Hasta ahí las palabras del intendente Miguel Ángel. Vamos a pasar a escuchar a la Seremi de Salud, Gloria Rodríguez, con el reporte de casos de esta jornada. La lectura del informe de hoy día respecto al número de casos en la Araucanía y en las distintas comunas. Pero antes de eso, me van a permitir una libertad, por favor, sin micrófonos ni nada. Estamos aquí a la espera de acuerdo a las medidas sanitarias, es lo que estamos viendo la autoridad sanitaria respecto a la distancia que deben tener las personas en torno a las medidas sanitarias. Miguel Ángel, ahora vamos a escuchar el informe, obviamente, de la autoridad sanitaria respecto a los distintos casos. Escuchamos ahora escuchamos el reporte del día. Miguel Ángel, algunos colegas, la verdad, no estaban respetando la distancia en los asientos, por eso el llamado. Nosotros obviamente cumplimos con la medida, estamos bastante lejos. Escuchemos la Seremi. COVID-19 en la Araucanía, de los cuales 7.995 tienen domicilio en la región. Al día de hoy estamos informando 166 casos nuevos de las últimas 24 horas. De estos 7.995 se distribuyen por comunas. Por supuesto que en primer lugar la comuna de Temuco, con 2.197 casos confirmados al día de hoy. Angol 749, Padre de las Casas 432, Collipulli 383, Carahue 350, recordando que todos estos son casos acumulados. Y respecto de los casos activos, al día de hoy tenemos 931 casos activos, vamos a llegar a los 1000. Esta es una cifra elevadísima. Un mes atrás teníamos 200, no teníamos 300 casos activos. Hemos triplicado hoy día los casos activos en toda la comuna. Y las comunas con mayor cantidad de casos activos son Temuco, con 310 personas que son casos activos transmitiendo la infección, Carahue 81, Villarrica 86, Angol 44, Teodoro Schmidt 44, Angol 40, Loncoche 41 y el resto de las comunas con cifras menores. Hoy día tenemos que decir que todas las comunas de la región hoy día tienen casos activos.
De los 166 casos nuevos, ¿cierto? Tenemos 125 personas con síntomas y 41 personas que sin síntomas se han detectado a través de búsqueda activa. Tenemos además que a la fecha de hoy, ¿cierto? Tenemos 118 fallecidos, no nos han confirmado ningún nuevo caso hasta el minuto, y de la totalidad de los casos positivos, 98 personas se encuentran hospitalizadas. Este es un número muy grande, nos estamos acercando al número de personas, ¿cierto? Durante la peor época de la pandemia, ¿cierto? En los meses de abril, fundamentalmente mayo, en la región. De estos 98 casos hospitalizados, tenemos 36 personas en la unidad de paciente crítico y 16 conectados a ventilador mecánico. Todos están conectados en establecimientos de la red pública. Bueno, el primer balance, o sea, el primer fin de semana en cuarentena, ¿cierto? Tenemos que durante este fin de semana 11 comunas pasaron todo al paso 2, como ustedes ya lo saben, y 3 comunas adicionales bajaron al paso 1, cuarentena total, por lo tanto tenemos 6 comunas en cuarentena. Este fin de semana se incrementó significativamente las fiscalizaciones, tuvimos un total de 2.883 personas fiscalizadas, 148 buses fiscalizados, buses que fueron fiscalizadas todas las personas que contenían, y 2 sumarios por permisos de desplazamiento en cuarentena, además de distintos domicilios habitual. Probablemente durante el día se incorporan nuevos registros porque esta información es preliminar, se está confirmando durante el día de hoy. Estamos muy preocupados, hemos tenido un aumento de casos sostenido durante los últimos días, ¿ya? Y la verdad es que hemos estado evaluando qué elementos podemos incorporar, ¿cierto?, a lo que ya se está haciendo. Todas las comunas, decíamos anteriormente, de la región tienen casos activos, incluso comunas que por meses se habían mantenido en cero. Esto se debe únicamente al relajo de las medidas de prevención. Tenemos 931 personas activas que están transmitiendo la infección. Como Seremi hemos sido insistentes al llamado al autocuidado, a evitar reuniones familiares, con amigos, cumpleaños, etc. Entendiendo que esto es necesario desde el punto de vista de la salud mental, pero la recomendación es tratar de hacer el mínimo de celebraciones, y si efectivamente lo van a hacer, tiene que ser cumpliendo las medidas de prevención, ¿cierto? El número de personas máximo en espacios cerrados de 10 personas, manteniendo uso de mascarillas, manteniendo distanciamiento físico, que son las medidas más importantes, además del lavado de manos y alcohol gel, que nos permiten controlar la pandemia. Hoy nuestro sistema hospitalario está al límite, ¿ya? Tenemos 98 hospitalizados. Hace algunas semanas no estábamos superando los 30. Tenemos 36 personas en unidad de paciente crítico y 36 en ventiladores. Nuestra red MinSal de la unidad de gestión de camas críticas está atento a todas las variaciones de números, por lo tanto no nos va a faltar si se requiere ningún ventilador para ellos. Ya se estarán trasladando ventiladores para Temuco, o bien lo que sea más corto. Perdón, es alergia por si acaso. No, las mascarillas producen alergia, pero hay que usar. Le van a dar un vasito de agua a la Seremi en medio del reporte de Miguel Ángel que estamos siguiendo en estos momentos. Nosotros como Seremi queremos destacar el trabajo de todas las personas de la región del autocuidado durante los meses de abril, mayo, junio. Ese fue un trabajo admirable, un trabajo muy responsable. La disciplina, el compromiso y el autocuidado fueron el lema de todos los días de todas las personas de la región Araucanía, y es así como logramos bajar los casos de una manera muy significativa, a tal punto que fuimos, ¿cierto?, promovidos a la etapa 4. Pero la etapa 4 ya sirvió para que mucha gente pensara que la pandemia estaba controlada y que se podían relajar.
Esto no es así. La pandemia no está controlada, no está ni cerca de controlarse. Es probable que tengamos el COVID mucho tiempo entre nosotros, 1 o 2 años por lo menos, antes que tengamos una vacuna efectiva que pueda aplicarse a toda la población. Por lo tanto, el llamado hoy día es a retomar ese camino que ya una vez recorrimos, ¿ya? A no relajar ni descuidar más las medidas de prevención, autocuidado. Pensar que nuestra vida hoy día tiene que ser en modo COVID. Tenemos al virus permanentemente entre nosotros. Tenemos al virus contagiando en nuestro ambiente. Aquí dentro está el virus, ¿ya? Está en todas partes, por lo tanto necesitamos que toda la población asuma de una vez por todas, ¿cierto?, el autocuidado, porque cuidarnos es tarea de todos. Estamos a 20 días del plebiscito. ¿Cómo ve usted la situación para la Araucanía con estas cifras que, lejos de bajar, están aumentando? Bueno, el CERVEL tiene protocolos que han trabajado junto con el Ministerio de Salud, protocolos que se están difundiendo, ya están difundidos más bien, en todas las instituciones, donde dan a conocer todas las medidas que se van a tomar a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa con las comunas en cuarentena o con situaciones de este tipo? Aún no nos han confirmado desde el nivel central. Es una indicación que tiene que dar el Ministerio. ¿Existe la posibilidad que ese día se permita o todavía no está claro? No nos han entregado ninguna información. Si me lo preguntas a mí, yo te digo que no. O sea, de frente no podemos arriesgarnos. Ya, pero la indicación la dan desde el nivel central. Tomando en cuenta que estamos durante la semana pasada a cuarentena muchas comunas y también a fase de otras comunas, ¿cuándo se podrían reflejar esos números si es que efectivamente se están cumpliendo con todas las normas, con el distanciamiento de las restricciones? ¿Cuándo se podrían ver ya reflejados para que la gente entienda que los números que están apareciendo ahora no tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora? Es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta en realidad es muy buena. Tomando en cuenta el periodo de incubación de la infección, son 2 semanas. Después de 2 semanas podemos empezar a ver una tendencia. Antes no, difícil. Seremi, respecto a la fase 2, para que quede claro para la comunidad, en cuanto a las cosas que cambian, además de esta cuarentena de fines de semana, por ejemplo, en la fase 4 podrían abrir algunos recintos deportivos donde había un tope de público. Eso cambia ahora para que la gente lo pueda entender. ¿Qué cambia respecto a los locales que estaban funcionando en la fase 4? A ver, lo primero que cambia son los restaurantes, las cafeterías, los cines, los teatros, todas esas instituciones, todas esas empresas que tienden a producir acúmulos de personas. Ahora, lo otro respecto a las actividades deportivas, están permitidas solamente actividades al aire libre, ¿cierto?, en grupos máximos de 10 personas, con actividades deportivas que se juegan en equipo, no en forma individual y sin público. ¿Cómo se ha visto estas primeras horas? Bueno, el fin de semana, cierto que había cuarentena absoluta, igual se vio un poco de gente, pero había controles. ¿Cómo han visto ustedes estos primeros días o primeras horas de este retroceso, considerando lo que usted me imagino ya vio, muchísima gente en la calle? Bueno, la verdad es que es notorio, ¿cierto? El andar por las calles durante el fin de semana es absolutamente notorio el cambio. Solamente se puede ver a través de los permisos virtuales, pero sí me llamó mucho la atención el día viernes, antes que se iniciara el fin de semana, antes que se iniciara la cuarentena, todos los locales, los restaurantes, los pubs, estaban todos llenos y la gente ya por cantidades desplegándose. Yo creo que ustedes se dieron cuenta, hay varios que me están moviendo la cabeza. Bueno, sin comentarios, eso yo creo que no merece más comentarios. ¿Qué pasaría si ese día seguimos en fase O? ¿Se va a necesitar un permiso, el día del plebiscito, ¿se va a necesitar un permiso especial? ¿O uno puede llegar y salir pensando que la Constitución es como, no sé qué es primero, el tema sanitario o el tema constitucional? Esa es mi consulta. Esa indicación la van a dar desde el nivel central, Tania, todavía no nos ha llegado. Hay intención de algunos casinos de juego, de hecho, de Temuco, de abrir las puertas, están pidiendo, de hecho, están solicitando el permiso para poder abrir en un futuro próximo. ¿Cuál es la respuesta de parte de la Seremi
de fuego están prohibidos, ¿ya? Y por lo menos no hay ninguna instrucción al respecto, ni siquiera en la etapa 4 que se puedan abrir, así que permanecerán cerrados. ¿Le han solicitado a usted la reapertura por parte del...? Nos han llegado todo tipo de solicitudes, de las más increíbles, así que ¿Cuáles son esas? no, ya, nada no corresponde ya. Muchas gracias. Hasta ahí las palabras, Miguel Ángel, de la Seremi de Salud respecto a un nuevo balance por parte de la autoridad sanitaria, Miguel Ángel, que dejamos hasta aquí. Nos reencontramos en cualquier momento para seguir entregando la información y obviamente el llamado es al autocuidado de las personas. Nos reencontramos en cualquier momento, Miguel Ángel, que esté muy bien.